Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces Dios ha querido hacer algo grandioso en tu vida, pero el cansancio, el desánimo o las decepciones do día te hicieron sentir que ya no valía la pena intentarlo una vez más? ¿Y si te dijera que una de las historias más poderosas sobre obediencia, fe y milagros comenzó justamente en un momento así, cuando unos pescadores agotados ya habían renunciado a seguir intentando? ¿Y si te dijera que esta historia es más actual de lo que imaginas y que el mensaje que Jesús reveló allí puede transformar tu manera de confiar en Él a partir de hoy? Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Este canal existe para traer luz, esperanza y paz a tu corazón a través de la palabra de Dios, y tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan un toque del cielo. Así que si aún no estás suscrito, te invito con cariño y gratitud a hacerlo ahora mismo. Es un gesto rápido, sencillo y completamente gratuito, pero que tiene un impacto enorme en la difusión de la palabra. Además, al suscribirte, estarás acompañado cada semana por nuevas historias bíblicas que fortalecerán tu fe y te recordarán que Dios sigue hablando, enseñando y obrando milagros en la vida de quienes lo buscan. Gracias de corazón por apoyar este espacio y por ser parte de esta comunidad que ama la presencia de Dios. Ahora, respira hondo, abre tu corazón y prepárate para entrar en una de las escenas más hermosas y profundas de los Evangelios. Jesús está a la orilla del mar de Galilea. La gente se agolpa a su alrededor para escuchar sus enseñanzas. El ambiente está lleno de expectativas, de susurros, de almas sedientas buscando respuestas. Y allí, a unos pasos de distancia, están unos pescadores limpiando sus redes, agotados después de una noche entera de trabajo sin resultados. Sus rostros reflejan frustración, cansancio y la pesadez de quien intentó, luchó y no vio fruto alguno. Pero es precisamente en esos momentos, cuando los esfuerzos humanos parecen inútiles, cuando Dios decide intervenir con una enseñanza que marca vidas enteras. Jesús se acerca a ellos no para imponer, sino para mirar dentro del corazón. Y es en ese gesto donde comienza la revolución espiritual que cambia la historia de esos pescadores y la tuya también. Porque esta no es solo la historia de unos hombres que tiraron una red en el mar. Es la historia de cada persona que alguna vez sintió que estaba intentando sin ver resultados. De cada corazón que se cansó de luchar. De cada alma que pensó en renunciar. Es la historia de lo que sucede cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y comenzamos a confiar en la palabra del Maestro. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir una revelación que pocas personas entienden, una que podría cambiar por completo la manera en que ves tus fracasos, tus intentos, tus noches vacías y tus mañanas de cansancio. Hoy vas a aprender por qué Jesús pidió algo tan simple aparentemente como lanzar una red y cómo este acto sencillo contiene una sabiduría divina que puede transformar tu manera de caminar con Dios. Vas a entender por qué confiar aunque no entiendas es una de las llaves más poderosas del reino. Y vas a descubrir que los milagros más grandes surgen cuando obedeces incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando ya intentaste 1000 veces. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase de fe que abrirá tu corazón a lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Puedes escribir algo como hoy decido confiar en la palabra de Jesús, oh Señor, guía mi corazón. No es solo un comentario, es un acto de fe, un gesto espiritual que muestra a Dios tu disposición a recibir esta enseñanza. Prepárate, porque la penúltima parte de este video esconderá una revelación especial, un detalle de la historia que suele pasar desapercibido, pero que encierra un mensaje capaz de renovar tu fe por completo. Quédate conmigo y deja que Jesús te hable a través de esta historia que sigue transformando vidas desde hace más de 2000 años. El cansancio de una noche sin frutos. La noche había sido larga y silenciosa. El mar, que a veces parecía generoso, aquella vez había permanecido completamente indiferente a los esfuerzos de los pescadores. Pedro, Andrés, Santiago y Juan habían lanzado las redes una y otra vez, sintiendo como el peso del trabajo aumentaba mientras el peso de los resultados seguía siendo cero. Cuando el alba comenzó a pintar el horizonte, ya no quedaba esperanza de lograr algo. La pesca nocturna había fracasado, y no era solo un fracaso económico, sino un golpe directo al ánimo de aquellos hombres que dependían del mar para vivir. No había peces, no había descanso, no había entusiasmo.
Solo existía el cansancio profundo de quien lo dio todo y aún así se vio regresando con las manos vacías. Los pescadores estaban limpiando sus redes cuando Jesús se acercó. La gente se reunía para escucharlo, pero ellos apenas prestaban atención, sumergidos en la preocupación por el día que comenzaba sin provisiones. Es interesante notar que Jesús no llegó a ellos cuando estaban fuertes, animados o victoriosos. No se acercó en un día de abundancia. No escogió un momento perfecto según la lógica humana. Vino en el peor momento. Vino cuando estaban agotados, cuando ya no tenían fuerzas ni para mirar con esperanza. Y es ahí donde la historia comienza a tocar algo profundo dentro de nosotros, porque cuántas veces Dios también llega a nuestras vidas cuando estamos en ese mismo estado, cuando ya no queremos intentar más, cuando sentimos que nuestros esfuerzos no valen la pena y que nuestros sueños se están desmoronando en silencio. Pedro, con las manos húmedas y el rostro marcado por la frustración, probablemente pensaba en cómo explicaría la falta de alimento en casa. Quizás recordaba otras noches difíciles. Quizás se preguntaba por qué el trabajo de algunos parecía más fácil mientras el suyo parecía siempre una subida interminable. Es un pensamiento humano, natural y muy real. Y es precisamente este tipo de pensamiento el que el Evangelio nos invita a reconocer y entregar a Jesús. Porque la historia nos muestra que antes del milagro siempre existe un espacio de vacío. Antes de la red llena, existe una red vacía. Antes de la multiplicación, existe un cesto insuficiente. Antes del gozo, existe una noche de llanto. Y es ese patrón divino el que muchas veces no comprendemos, pero que Jesús entiende perfectamente. Mientras los pescadores se ocupaban de sus redes, Jesús no los presionó. Simplemente se acercó, pidió usar la barca y comenzó a enseñar. No les exigió atención inmediata. No criticó su cansancio. No ignoró su situación. Se quedó cerca. Subió a la barca de Pedro como quien entra en la vida de alguien sin imponer, pero también sin alejarse. Y aquí hay una enseñanza poderosa para quien escucha este video en este mismo momento. Quizás tú también te encuentras en un tiempo donde tus esfuerzos no están dando frutos. Tal vez tus oraciones parecen no tener respuesta. Tal vez has intentado arreglar tu vida, tu familia, tus emociones, tu futuro, y sientes que, a pesar de hacerlo todo, sigues regresando con las manos vacías. Pero Jesús no se aleja. Jesús no te abandona. Jesús se acerca justo en ese instante para mostrarte que el final de tus fuerzas es, en realidad, el comienzo del campo donde Él hará algo extraordinario. Mientras enseñaba desde la barca, es posible imaginar la voz de Jesús extendiéndose sobre el agua, suave pero firme, profunda pero accesible, llena de la autoridad que solo el Hijo de Dios podía cargar. Los pescadores lo escuchaban entre tareas, entre respiraciones cansadas, entre miradas perdidas. Y sin que ellos se dieran cuenta, las palabras de Jesús empezaban a preparar el corazón para lo que vendría después. Así obra Dios en nosotros también. A veces creemos que nada está cambiando, pero la palabra va entrando poco a poco, sanando heridas que ni siquiera sabíamos que estaban abiertas, fortaleciendo áreas del corazón que estaban debilitadas, encendiendo una fe que parecía apagada por completo. Cuando Jesús terminó de hablar, se volvió hacia Pedro. Y ese momento marca el inicio de una transformación. Porque Jesús no simplemente trae enseñanzas generales. Él mira lo específico, lo personal, lo íntimo. Mira tu cansancio, tu situación, tu dolor, tu deseo profundo de ver un cambio. Jesús vio la noche vacía de Pedro y la convirtió en escenario de un milagro que cambiaría su destino para siempre. Esta transición entre una noche vacía y un milagro poderoso nos recuerda que Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Solo necesita un corazón dispuesto a escucharlo, incluso cuando está cansado. Un corazón que, aunque agotado, todavía puede obedecer. Un corazón que, aun sin entender, puede decir Señor, aquí estoy. Y mientras avanzamos hacia el próximo bloque, descubrirás cómo una sola instrucción de Jesús, lanzada en el momento correcto, puede cambiar completamente no solo un día, sino toda una vida. La instrucción inesperada de Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar desde la barca, el ambiente quedó impregnado de un silencio profundo, de esos silencios que no pesan, sino que preparan el corazón para algo grande. Pedro observaba al Maestro, todavía con las manos marcadas por el trabajo nocturno y con el cuerpo cargado por el cansancio.
Quizás pensaba que Jesús simplemente quería agradecerle por prestar la barca o que le dirigiría alguna palabra de ánimo. Pero lo que escuchó a continuación no era lo que esperaba. Jesús le dijo que se adentrara un poco más en el agua y que lanzara de nuevo las redes. Aquello era una instrucción completamente contraria a toda lógica humana y profesional. Los pescadores experimentados sabían que la hora ideal para pescar ya había pasado. Sabían que el fracaso de la noche no cambiaría solo porque el sol estaba comenzando a iluminar la superficie del mar. Sabían, según su experiencia, que lanzar la red otra vez sería inútil. Pedro sabía todo eso. Lo había vivido, lo había sentido, lo había confirmado con sus manos vacías. Pero Jesús no estaba apelando al conocimiento humano. No estaba interesado en la lógica, sino en la obediencia. Y aquí comienza una de las enseñanzas más profundas de esta historia. Jesús le pidió a Pedro algo que no tenía sentido en ese momento, algo que parecía absurdo incluso. Y así sucede también en nuestras vidas. Hay momentos en los que Dios nos impulsa a dar un paso en una dirección que nos parece equivocada, incomprensible o inoportuna. Momentos en los que Él nos pide perdonar cuando creemos que no podemos, avanzar cuando sentimos que no tenemos fuerzas, sembrar cuando tememos perder lo poco que nos queda, creer cuando todo a nuestro alrededor clama que no vale la pena. Pedro, con el cansancio aún en el cuerpo, respondió desde la honestidad que lo caracterizaba. Él no fingió entusiasmo. No ocultó su frustración. Le dijo a Jesús que habían trabajado toda la noche y que no habían atrapado nada. Y esta frase revela la vulnerabilidad de un hombre que no oculta su realidad ante Dios. Pero lo más hermoso es lo que viene después, porque aunque Pedro expuso su cansancio y su fracaso, añadió una declaración que cambiaría su destino para siempre. Dijo algo así como: aunque no tenga sentido, aunque esté cansado, aunque mis manos estén vacías, lo haré porque tú me lo pides. Y aquí se revela la esencia de la fe verdadera. La fe no es creer cuando todo está perfecto. La fe es obedecer cuando estás cansado. Es confiar cuando tu razón te grita que no tiene sentido. Es lanzar la red una vez más aunque la noche haya sido decepcionante. En ese instante, Pedro dio un paso que muchos cristianos tienen dificultad en dar. No se basó en lo que veía, sino en lo que Jesús decía. Y esta diferencia define destinos. Porque cuando ponemos nuestra confianza en nuestras capacidades o en nuestras circunstancias, nos limitamos a un mundo que se mueve por lógica. Pero cuando confiamos en la palabra de Jesús, entramos en un terreno donde lo sobrenatural se vuelve posible. Pedro no sabía lo que estaba a punto de suceder. No tenía idea de que esa simple obediencia iba a cambiar su vida por completo. Él solo sabía que Jesús estaba allí, mirándolo con autoridad, con amor, con propósito. Y eso le bastó. Mientras Pedro preparaba la red, su interior seguramente experimentaba una mezcla de dudas y esperanza. Así nos ocurre también cuando decidimos obedecer algo que Dios pone en nuestro corazón. Sentimos miedo, sentimos incertidumbre, pero al mismo tiempo nace una pequeña chispa que nos dice hazlo, porque Jesús te lo pidió. Y esa chispa es la que abre puertas que la razón jamás podría abrir. Es la chispa que prepara el camino para un milagro. Pedro se movió, tomó la red una vez más, caminó hasta el borde de la barca y se preparó para lanzarla. Ese gesto, tan simple, tan cotidiano, tan repetido cientos de veces en su vida, se convertía ahora en un acto de fe gigantesco. Este momento de la historia nos enseña algo valiosísimo. Antes de ver la bendición, Pedro tuvo que moverse. Antes de experimentar el milagro, tuvo que obedecer. Y lo mismo ocurre contigo. Quizás estás esperando que Dios transforme algo en tu vida, pero Él te está invitando primero a dar un paso, a mover tu corazón, a creer en su palabra por encima de tu experiencia. Dios no busca perfección, busca disposición. Y Pedro, con todas sus dudas, estaba dispuesto. Mientras avanzamos al siguiente bloque, descubrirás cómo la obediencia, incluso la más pequeña, abre las puertas a milagros que superan cualquier expectativa humana. El milagro que desbordó las redes. Cuando Pedro finalmente lanzó la red al agua, lo hizo sin grandes expectativas humanas, pero con una obediencia que abría las puertas del cielo. La red cayó sobre la superficie tranquila del mar, y durante un breve instante pareció que nada había cambiado.
Ese segundo de silencio seguramente fue suficiente para que Pedro recordara la noche anterior, para que sintiera el peso de todas las veces en que su esfuerzo no había producido fruto. Pero de repente, algo empezó a moverse bajo el agua. Un tirón leve al inicio, luego un segundo más fuerte, y en cuestión de segundos, la red cobró vida como si el mar entero se hubiese despertado debajo de la barca. Pedro entreabrió los ojos, sorprendido, y poco a poco comenzó a sentir una resistencia tan intensa que sus manos tuvieron que afirmarse con fuerza para sostener la cuerda. No era normal. No era posible, según su experiencia. Pero ahí estaba, sucediendo ante sus ojos. Los peces empezaron a llenar la red con una abundancia inexplicable. El peso aumentaba rápidamente. Pedro llamó a sus compañeros, y el asombro se transformó en urgencia. Santiago y Juan corrieron hacia él, y entre todos comenzaron a tirar la red hacia dentro de la barca. Pero no eran 2 o 3 peces. El mar estaba entregando una cantidad que jamás habían visto. La red crujía con un peso imposible de sostener. El agua salpicaba al ritmo del movimiento frenético de cientos de peces atrapados en una red que ya no podía contenerlos. Era tanto, tan rápido, tan inesperado, que debieron pedir ayuda a la barca cercana porque estaban al borde de volcarse. Las 2 barcas comenzaron a llenarse. El agua entraba por el borde de tanto peso acumulado. La madera resonaba, los pescadores gritaban instrucciones entre risas y asombro, la adrenalina corría por sus venas. Habían pasado de una noche de frustración a un amanecer de abundancia sobrenatural. Un cambio tan repentino, tan radical, tan lleno del poder de Dios, que incluso ellos, hombres acostumbrados al mar, quedaron paralizados por un instante. Pedro, que hacía apenas minutos había dudado, ahora veía con sus propios ojos lo que sucede cuando la obediencia se encuentra con la palabra de Jesús. Porque no fue la red, ni la habilidad, ni la experiencia lo que produjo este milagro. Fue la obediencia a un simple pedido del Maestro. Y es aquí donde la historia toca lo más profundo del corazón humano. A veces, pasamos noches enteras luchando con nuestras propias fuerzas, insistiendo en caminos que no dan fruto, agotándonos mientras intentamos solucionar solos lo que solo Dios puede transformar. Nos desgastamos en relaciones, en decisiones, en planes que no prosperan. Y cuando finalmente llegamos al límite, cuando el cansancio parece vencer, Jesús aparece con una instrucción que desafía nuestra lógica. Lanzar la red otra vez. Intentar una vez más. Perdonar una vez más. Orar una vez más. Levantarse una vez más. Y cuando obedecemos, aunque la razón diga que no tiene sentido, es entonces cuando el cielo se abre y lo imposible se vuelve real. La abundancia de peces no era solo un acto de poder. Era una respuesta directa al corazón quebrantado de Pedro. Dios no solo quería llenar su barca. Quería llenar su fe. Quería mostrarle que su vida, igual que esa red, había sido vacía durante la noche, pero que, en las manos correctas, podía desbordarse de propósito, de esperanza y de milagros. Cada pez que caía dentro de la barca era una declaración divina. Dios estaba diciendo: yo veo tu esfuerzo, yo conozco tu cansancio, yo entiendo tu dolor, y hoy yo te muestro que estoy contigo. Mientras las barcas se hundían por el peso de la bendición, los pescadores no podían contener la emoción. Algunos reían, otros gritaban, otros simplemente miraban el mar con los ojos llenos de lágrimas y asombro. Pedro, sin embargo, reaccionó de un modo diferente. Mientras los demás celebraban, él sintió algo dentro de su alma, algo más profundo que la alegría del milagro. Sintió un temor reverente, una conciencia repentina de quien estaba realmente allí con ellos. No era un maestro cualquiera. No era un profeta más. Era el Hijo de Dios. Y esa revelación lo golpeó con una fuerza indescriptible. El milagro no estaba en los peces. El milagro estaba en aquel que los había llamado. Y mientras nos preparamos para avanzar al próximo bloque, veremos cómo la abundancia divina no solo transformó la barca de Pedro, sino su corazón, su identidad y su propósito. Porque cuando Jesús llena tu vida, no solo cambia tu día. Cambia tu destino. La reacción de Pedro ante lo sagrado. Cuando la última de las redes rebosaba de peces y el milagro ya no podía ser negado, el ruido del agua, los gritos de alegría y el esfuerzo de mantener las barcas a flote comenzaron a desvanecerse para Pedro. Todo alrededor seguía en movimiento,
pero dentro de él se produjo un silencio que solo ocurre cuando el alma es enfrentada con la presencia de lo divino. En ese instante, mientras sus manos temblaban por el esfuerzo y sus ojos aún trataban de comprender la magnitud de lo sucedido, Pedro dejó de ver peces, dejó de ver redes, dejó de ver el mar. Lo único que podía ver era a Jesús, de pie en la barca, tranquilo, sereno, dueño absoluto de un poder que no nacía del esfuerzo humano, sino de la autoridad celestial. El corazón de Pedro se quebró. No de tristeza, sino de reconocimiento. De repente, entendió que había estado frente a alguien que no solo enseñaba verdades profundas, sino que dominaba las fuerzas de la naturaleza con una simple palabra. Y al ver ese poder, al sentir esa presencia, Pedro se sintió pequeño. Se vio a sí mismo con una claridad dolorosa. Vio sus fallas, su carácter impulsivo, sus dudas, sus palabras apresuradas, sus errores del pasado. Todo eso acudió a su mente como una ola que lo empujaba hacia una sola conclusión. No soy digno. No soy suficiente para estar cerca de alguien tan santo. Y entonces cayó de rodillas frente a Jesús, con la respiración agitada y los ojos llenos de lágrimas, diciendo algo que brotaba de lo más profundo de su ser. Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. ¡Qué contraste tan hermoso y tan humano! Un hombre que había recibido la mayor pesca de su vida, un milagro que cualquier pescador habría celebrado con orgullo, ahora se derrumba ante el que lo hizo posible. Porque cuando un corazón reconoce la santidad, no puede mantenerse en pie. Pedro entendió que la grandeza no estaba en el milagro, sino en Jesús mismo. Y esta reacción nos revela algo esencial sobre la presencia de Dios. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, su luz no solo ilumina nuestras bendiciones, sino también nuestras sombras. Nos muestra lo que hemos hecho bien, pero también lo que necesita ser transformado. Sin embargo, esa revelación no es para condenar. Es para restaurar. Pedro creyó que su pecado, su imperfección, su historia personal lo descalificaba ante Jesús. Creyó que su humanidad era un obstáculo para estar cerca del Maestro. ¿Y cuántas veces nosotros también pensamos así? ¿Cuántas veces sentimos que no somos suficientemente buenos para Dios, que nuestros errores son demasiado grandes, que nuestras fallas nos alejan de su amor? ¿Cuántas veces vemos nuestra vida, nuestras decisiones equivocadas, nuestras caídas repetidas, y pensamos que Jesús debería mantenerse lejos de nosotros? Pero la historia demuestra lo contrario. Jesús no retrocedió ante la confesión de Pedro. No se apartó. No lo rechazó. Al contrario, se acercó. La reacción de Pedro no era un rechazo a Jesús, sino un reconocimiento sincero de su propia fragilidad. Y Jesús, que conoce el corazón humano mejor que nadie, no lo humilló ni lo corrigió con dureza. Lo miró con una ternura que solo el Hijo de Dios puede expresar y le hizo entender que Él no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Pedro pensó que su pecado lo alejaba de Jesús, cuando en realidad era precisamente ese reconocimiento lo que lo acercaba más a Él. Porque el reino de los cielos no es para los que se creen dignos, sino para los que reconocen que necesitan misericordia. El temor reverente de Pedro no era miedo de huir, sino reverencia que invita a rendirse. Comprender que Jesús es santo, pero que al mismo tiempo se acerca a nosotros con amor, es uno de los misterios más hermosos del Evangelio. Y mientras el mar seguía golpeando suavemente la barca y los peces se movían dentro de ella como testigos del milagro, Pedro descubrió que su vida ya no volvería a ser la misma. El encuentro con Jesús lo había desnudado por dentro, pero también lo estaba preparando para algo mucho mayor. El próximo bloque revelará la respuesta sorprendente de Jesús ante la confesión de Pedro, una respuesta que no solo cambió su identidad, sino que comenzó a construir el propósito por el cual su nombre sería recordado por generaciones. Porque cuando reconoces tu pequeñez ante Dios, es entonces cuando Él comienza a mostrarte la grandeza de su llamado. El llamado que redefine el destino. Jesús observó a Pedro arrodillado, temblando entre lágrimas, abrumado por la grandeza del milagro y por el peso de su propia condición humana. Era un hombre que se veía indigno, roto, insuficiente. Pero Jesús veía algo más. Veía el corazón sincero, el carácter moldeable, la pasión profunda que, aunque a veces impulsiva, podía ser refinada para convertirse en una fuerza poderosa en el reino de Dios. Y entonces, mientras la brisa del mar movía suavemente el borde de su túnica y el sonido del agua acompañaba aquel momento sagrado, Jesús pronunció palabras que cambiarían la historia de Pedro para siempre.
No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Es imposible imaginar el impacto emocional que esa frase provocó en Pedro. Él esperaba reproche. Esperaba distancia. Esperaba que Jesús confirmara lo que él mismo sentía, que no era digno. Pero Jesús hizo lo contrario. En vez de alejarlo, lo llamó. En vez de condenarlo, lo levantó. En vez de nombrar su pecado, nombró su propósito. Jesús no vio a un pecador que debía mantenerse lejos, vio a un discípulo que debía acercarse más. No vio lo que Pedro había sido, sino lo que podía llegar a ser bajo la guía del amor divino. Esta respuesta de Jesús revela un aspecto transformador de la gracia. Dios no necesita personas perfectas para usarlas. Él llama a personas reales, con historias reales, con errores, heridas, dudas y batallas internas. Llama a quienes se sienten insuficientes, a quienes han fallado, a quienes cargan culpas, a quienes se creen sin valor. Porque la misión de Jesús no es reclutar perfectos, sino restaurar corazones y darles un propósito mayor. Pedro no entendía aún el alcance de esas palabras. Ser pescador de hombres significaba dejar atrás la vida que conocía para entrar en una misión que impactaría generaciones enteras. Pero Jesús ya lo veía todo. Veía la predicación en Pentecostés. Veía los viajes misioneros. Veía la iglesia naciendo. Veía el liderazgo espiritual de un hombre al que muchos considerarían ordinario, pero que en las manos de Dios sería extraordinario. Es conmovedor observar cómo Jesús transforma la identidad de Pedro. No lo llama por sus errores, sino por su futuro. No lo define por su pasado, sino por su propósito. Y esta enseñanza toca profundamente la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos permitido que nuestras fallas nos definan? ¿Cuántas veces hemos aceptado etiquetas de fracaso, de incapacidad, de insuficiencia? ¿Cuántas veces pensamos que Dios no podría querer nada con nosotros después de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer? Pero la voz de Jesús sigue siendo la misma. Él sigue diciendo: no tengas miedo. Yo te llamo. Yo te levanto. Yo te doy un nuevo propósito. Cuando Jesús habló a Pedro, no solo calmó su temor. También le quitó el peso que lo aplastaba. Le mostró que su historia no terminaba en una noche vacía, sino que apenas comenzaba con una mañana llena de esperanza. Pedro todavía tenía mucho que aprender, muchas transformaciones que vivir, muchos desafíos que enfrentar. Fallaría otras veces, dudaría, se equivocaría, incluso negaría a Jesús en un momento de debilidad. Pero aún así, el llamado permanecería intacto, porque el amor de Jesús no se basa en momentos aislados, sino en la intención profunda del corazón. La invitación de Jesús fue clara. Ven, sígueme. Y esa frase, tan simple, contenía un futuro lleno de milagros, de enseñanza, de lucha espiritual, de crecimiento personal y de una comunión transformadora. Pedro entendió que su vida ya no le pertenecía. Entregó sus redes, su barca, su rutina, sus planes. Y aunque no comprendía del todo lo que estaba aceptando, sabía que valía la pena seguir al Maestro que había llenado su barca y, más aún, su alma. Este momento nos deja una reflexión poderosa. El llamado de Dios siempre tiene un propósito más grande que nuestras expectativas. Lo que hoy te parece pequeño, insignificante o incluso imposible, mañana en las manos de Dios puede convertirse en un camino que impactará tu vida y la de muchos otros. Jesús no te llama porque eres perfecto. Te llama porque Él es perfecto. Y es en su perfección donde tu propósito se construye. En el próximo bloque comenzaremos a profundizar en cómo este llamado no solo transformó la vida de Pedro, sino también la vida de todos los que estaban a su alrededor, mostrando que cuando Dios llama a una persona, el cambio siempre se expande hacia todo lo que toca. Porque un corazón obediente es una llama que enciende a otros. Y tú también estás llamado a esa transformación. El impacto del llamado en los demás. Cuando Pedro recibió el llamado de Jesús, no fue el único cuya vida comenzó a transformarse. A su alrededor estaban Andrés, Santiago y Juan, testigos de todo lo que acababa de ocurrir. Ellos habían visto la red vacía por horas. Habían vivido la frustración de la noche sin frutos. Habían sentido el peso de la desesperanza cuando el amanecer anunciaba un nuevo día sin provisión. Pero también habían visto el milagro.
Habían experimentado el cambio repentino que solo la intervención divina podía producir. Y ahora, al escuchar las palabras dirigidas a Pedro, entendieron que aquel llamado no era solo para él, sino que estaba alcanzando también sus propios corazones. Jesús no estaba invitando a un solo hombre. Estaba convocando a un grupo, a un futuro equipo, a una comunidad que con el tiempo se convertiría en la base de un movimiento que cambiaría el mundo. Cada uno de ellos sintió el llamado de manera diferente. Andrés, hermano de Pedro, ya había mostrado interés en las enseñanzas de Jesús antes de ese día, pero ahora veía la manifestación del poder divino con una claridad sorprendente. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, estaban acostumbrados al trabajo duro, al esfuerzo físico y a las rutinas del mar. La pesca era su vida, su identidad, su tradición familiar. Pero en aquel momento, al ver las barcas casi hundiéndose por la abundancia, sintieron que algo mucho más profundo los estaba llamando a dejar la seguridad conocida para aventurarse en un propósito eterno. Jesús no les pidió explicaciones. No les exigió promesas imposibles. No les hizo preguntas sobre su pasado, sus errores o sus capacidades. Simplemente les ofreció una nueva dirección, una oportunidad de seguirlo y descubrir quiénes podían llegar a ser bajo su guía. Esta escena nos muestra una verdad poderosa sobre la fe. Cuando Dios llama a alguien, ese llamado nunca se queda encerrado en una sola vida. La transformación de una persona se convierte en inspiración para otras. Lo que ocurre en un corazón dispuesto se derrama hacia quienes están cerca. Pedro había sido tocado profundamente, pero su transformación estaba encendiendo el espíritu de los demás. Y así ocurre hoy también. Cuando alguien decide seguir a Jesús con sinceridad, su entorno comienza a notar cambios. La familia percibe una nueva paz. Los amigos notan una nueva fuerza. Las personas cercanas sienten que algo diferente está sucediendo. La fe siempre es contagiosa. La luz que Dios enciende en alguien no puede permanecer oculta. Se expande, ilumina, inspira, abre camino. Los pescadores sabían que seguir a Jesús implicaba dejar atrás mucho de lo que conocían. Tendrían que abandonar la seguridad de sus redes, la familiaridad de su oficio, la rutina de sus días. Y aunque ese tipo de renuncia no es fácil, también sabían que había algo en Jesús que hacía que todo valiera la pena. Él tenía palabras que daban vida. Tenía autoridad sobre la naturaleza. Tenía un amor que restauraba lo que estaba roto. Tenía un propósito que resonaba en lo más profundo de sus almas. Y esta mezcla de poder, ternura y visión era suficiente para moverlos a dejarlo todo. Mientras contemplaban el milagro que tenía ante sus ojos, comenzaron a comprender que Jesús estaba ofreciendo algo más valioso que cualquier cantidad de peces. Les ofrecía un destino, una misión, una vida que trascendería sus días en la tierra. Les ofrecía la oportunidad de participar en un plan eterno, en una obra que traería esperanza a miles de personas. Lo que habían visto ese día no era solo una pesca milagrosa. Era una señal de lo que Dios podía hacer cuando un corazón decía sí. Y ese sí no solo cambiaría la vida de ellos, sino también la de todos los que en el futuro escucharían la buena noticia del Evangelio. El impacto del llamado alcanzó incluso a quienes estaban en las otras barcas alrededor. Otros pescadores, que habían visto lo que pasó, quedaron maravillados. Algunos probablemente hablarían de ese día por años, contándolo como la mañana en que el mar obedeció una palabra del Maestro. Otros quizás no entendieron completamente lo que estaban presenciando, pero sintieron que algo sagrado había ocurrido. Cuando Dios actúa, nadie queda indiferente. Incluso quienes no comprenden del todo pueden sentir que hay algo divino sucediendo, algo que marca la atmósfera, algo que toca la realidad de maneras invisibles pero profundas. Esta historia nos enseña que cuando Dios llama, no llama solo para bendecirnos individualmente. Llama para transformarnos en instrumentos de bendición. Llama para que nuestra vida sea testimonio. Llama para que otros vean en nosotros lo que Él puede hacer. Y cuando respondemos con obediencia, la gracia que recibimos se convierte en un río que fluye hacia quienes están cerca. Tal vez tú mismo eres el Pedro de tu familia. Tal vez Dios está comenzando una obra en ti que tocará a generaciones enteras. Tal vez tu obediencia abrirá la puerta para que otros encuentren fe, consuelo, esperanza y salvación. En el próximo bloque profundizaremos en lo que significa dejarlo todo para seguir a Jesús,
explorando la valentía, la entrega y la confianza que los discípulos demostraron al abandonar sus redes y caminar hacia un futuro desconocido pero lleno de propósito divino. Porque cuando Jesús llama, el corazón sabe que ninguna red, ningún barco y ningún plan personal pueden compararse con el destino que Él tiene preparado. El momento decisivo de dejarlo todo. La mañana seguía avanzando sobre las aguas tranquilas del lago, pero para Pedro, Andrés, Santiago y Juan, el tiempo parecía haberse detenido. El milagro todavía estaba fresco ante sus ojos. El olor a peces inundaba las barcas, recordándoles que lo que acababa de suceder no era fruto de la casualidad, la suerte ni la experiencia de pescadores, sino el resultado directo de una palabra pronunciada por Jesús. Ellos sabían pescar. Sabían cuándo intentar de nuevo y cuándo aceptar la derrota. Pero nunca, en todos sus años de trabajo, habían visto algo igual. Aquella abundancia imposible había despertado en ellos una certeza profunda. Jesús no solo hablaba con autoridad. Jesús no solo enseñaba. Jesús tenía poder real, tangible, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. Y esa revelación nos llevó al punto más importante de sus vidas, el punto donde cada persona se encuentra cuando Dios llama a su corazón. El momento de decidir qué dejar atrás y qué abrazar con todas las fuerzas del alma. En ese instante, Jesús los miró con una serenidad que parecía envolverlo todo. Sus ojos no hablaban de presión ni de exigencia. Hablaban de confianza, de propósito, de destino. Fue entonces cuando pronunció las palabras que atravesaron el aire y el espíritu de aquellos pescadores. Ahora serán pescadores de personas. Esa frase sencilla, pero cargada de significado, cambió por completo la dirección de sus días. Ya no se trataba de peces. Ya no se trataba del sustento diario. Ya no se trataba de una vida predecible y tranquila junto al mar. Jesús les estaba ofreciendo una misión eterna, una labor que impactaría la vida de otros, un llamado que los convertiría en portadores de esperanza para multitudes. Y ante esa invitación, cada uno tuvo que enfrentar el gran desafío de abandonar las redes que los habían acompañado desde la juventud. Dejarlo todo no era una decisión ligera. No era un gesto romántico de impulso momentáneo. Era renunciar a la seguridad económica, a la tradición familiar, a la rutina conocida, a los planes que habían imaginado. Pero en sus corazones entendían que seguir a Jesús no era perder, sino ganar algo mucho mayor. Era como si una voz interior les dijera que el verdadero propósito de sus vidas comenzaba justo allí, en ese muelle sencillo, con barcas llenas de peces. A veces, Dios escoge los momentos de mayor abundancia para llamar nuestra atención. No nos llama solo cuando estamos vacíos, sino también cuando hemos experimentado éxito, para mostrarnos que incluso nuestras mayores conquistas no se comparan con lo que Él tiene preparado. Para esos pescadores, las redes llenas simbolizaban el cierre de una etapa. El milagro no era el destino final. Era el puente hacia una vida completamente nueva. Mientras se preparaban para tomar su decisión, el silencio entre ellos era profundo. No era un silencio de duda, sino de reverencia. Cada uno reflexionaba sobre lo que había visto y sentido. Santiago y Juan, acostumbrados a la autoridad de su padre Zebedeo, sabían que debían tomar una elección adulta, una elección que cambiaría el rumbo de su familia. Andrés, siempre sensible a las cosas espirituales, sentía que todo su caminar lo había llevado a este momento preciso. Y Pedro, impetuoso y apasionado, comprendía que su vida nunca volvería a ser igual. Las barcas que un día representaron su sustento comenzaron a parecer pequeñas, limitadas, incapaces de contemplar el nuevo horizonte que Jesús estaba revelando. Y entonces sucedió. Sin dramatismos, sin despedidas largas, sin resistencia. Ellos dejaron las redes. Dejar las redes simboliza renunciar a aquello que controla nuestro corazón. A veces son hábitos. A veces son miedos. A veces es el apego a un pasado que nos impide avanzar. Para ellos, era deixar para atrás a vida que conocían para abracar un llamado divino. Caminar a Mate Jesús con pasos firmes, decidirán seguirlo. No sabían cómo sería el día siguiente. No sabían a qué lugares los llevaría. No sabían qué desafíos enfrentarían. Pero algo dentro de ellos les aseguraba que estaban haciendo lo correcto. Que caminar con Jesús siempre sería mejor que quedar en el mismo lugar solo por miedo de lo desconocido.
Ese gesto de entrega total sigue siendo uno de los momentos más inspiradores de toda la narrativa bíblica. Porque muestra que seguir a Jesús requiere valentía, pero también confianza. Requiere renunciar, pero también recibir. Requiere dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Y cuando alguien toma esa decisión, su vida nunca vuelve a ser la misma. Los pescadores no estaban perdiendo un futuro. Estaban abriendo la puerta a una historia eterna que seguiría inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos. En el próximo bloque exploraremos cómo fue ese primer caminar con Jesús, qué aprendieron en los primeros pasos de su jornada y cómo este nuevo comienzo transformó no solo su misión, sino también la manera en que veían el mundo, la fe y el plan divino para la humanidad. Los primeros pasos junto a Jesús y la transformación del corazón. Cuando los pescadores dejaron atrás sus redes, comenzaron una jornada que jamás habrían podido imaginar. No era solamente una caminata física tras un maestro, era el inicio de una transformación profunda, una renovación interna que alcanzaría cada área de sus vidas. Jesús no los llamó para que fueran perfectos desde el primer día, los llamó para formarlos, moldearlos, y revelarles una verdad que cambiaría la historia de la humanidad. Aquellos primeros pasos con él fueron una mezcla de asombro, aprendizaje constante, desafíos inesperados y momentos de revelación que iluminaban sus corazones como nunca antes. El sol se elevaba sobre el camino cuando ellos comenzaron a seguirlo, todavía absorbiendo todo lo que había ocurrido. Jesús avanzaba con paso sereno, y aunque su presencia era sencilla y humilde, había algo en él que hacía que cada palabra y cada gesto transmitieran autoridad divina. Ellos se preguntaban qué significaba exactamente ser pescadores de personas. ¿Qué clase de misión estaban aceptando? ¿Cómo se prepararía el corazón para algo tan grande? Jesús no les dio un manual detallado, no les explicó cada paso por adelantado. Él simplemente los invitó a caminar junto a él, porque sabía que la verdadera transformación no ocurre a través de instrucciones, sino a través de convivencia, entrega y confianza. A lo largo de ese caminar inicial, los discípulos comenzaron a ver cómo Jesús trataba a las personas. Observaban cómo se detenía para escuchar al enfermo, cómo miraba con compasión al despreciado, cómo hablaba con ternura incluso a quienes la sociedad había descartado. Jesús enseñaba más con acciones que con discursos. Y ellos aprendían que ser pescadores de personas no significaba atrapar multitudes, sino alcanzar corazones. Que su misión no sería imponer, sino amar. No sería señalar errores, sino levantar caídos. No sería juzgar, sino guiar a quienes estaban perdidos. Cada encuentro de Jesús con alguien en el camino se convertía en una lección viva para ellos, un espejo que mostraba que la luz que él llevaba debía reflejarse en sus propias vidas. Pero también descubrieron que seguir a Jesús implicaba enfrentar desafíos internos. Pedro luchaba con su impulsividad. Santiago y Juan con su temperamento fuerte. Andrés con su sensibilidad que a veces lo hacía cargar más peso del necesario. Jesús no los rechazó por sus imperfecciones. Al contrario, les mostraba pacientemente que cada debilidad podía transformarse en fortaleza cuando era entregada a Dios. En esos primeros días aprendieron que el discipulado no exige perfección, sino disposición. No exige saberlo todo, sino estar dispuesto a aprender. No exige tener un corazón impecable, sino un corazón sincero. Hubo momentos en que ellos se sentían pequeños ante la grandeza de la misión. Momentos en que el futuro parecía demasiado grande y demasiado incierto. Pero cada vez que sus mentes eran invadidas por dudas, Jesús los sorprendía con una palabra de consuelo, un gesto de amor o un milagro que recordaba que no estaban solos. En determinado momento, mientras caminaban al atardecer, Jesús habló sobre el reino de Dios con una sencillez que los dejó maravillados. No era un reino político, no era un reino construido por forca humana. Era un reino que comenzaba dentro del corazón. Un reino basado en la paz, la justicia, la esperanza y la transformación interior. Los discípulos comprendieron que antes de evangelizar al mundo, tenían que permitir que ese reino transformara primero sus propias vidas. A medida que caminaban, también comenzaron a ver cómo Jesús los incluía en pequeñas tareas. A veces los enviaba a hablar con alguien. A veces les pedía que organizaran a las multitudes. A veces los invitaba a observar detalles que nadie más percibía. Jesús estaba formando líderes, no espectadores. Discípulos, no seguidores pasivos. Testigos vivos,
no repetidores de palabras. Y cada pequeño acto de obediencia fortalecía sus corazones para desafíos mayores que vendrían más adelante. Una noche, mientras descansaban después de un largo día, Pedro observó el cielo lleno de estrellas. Pensó en su antigua vida y en cómo había creído que todo estaba definido, que cada día sería igual al anterior. Pero ahora todo había cambiado. Jesús había encendido dentro de él un fuego que no sabía explicar, un deseo profundo de servir, aprender y crecer. En silencio, Pedro entendió que seguir a Jesús no era simplemente caminar detrás de un maestro, sino caminar hacia una nueva identidad, hacia un nuevo propósito, hacia una misión que trascendía esta vida. Esos primeros pasos con Jesús marcan el corazón de cualquiera que decide seguirlo. Porque cuando alguien permite que Cristo guíe sus pasos, las cosas empiezan a cambiar. La visión se abre. La esperanza renace. La fe se fortalece. El pasado pierde poder. Y el futuro comienza a ser escrito por las manos del propio Dios. Así como los discípulos, cada persona que acepta caminar con Jesús inicia una jornada de transformación que no termina, que crece día a día, que renueva la vida desde adentro. En el próximo bloque llegaremos al cierre de esta historia con una conclusión poderosa, reflexiva y profundamente espiritual, para que esta enseñanza fortalezca tu fe y te acompañe mucho más allá del final de este video. Llamado a una fe que se atreve a obedecer. Has llegado hasta este momento final y quiero comenzar diciéndote algo desde el corazón. ¡Felicidades! No muchas personas tienen la disposición, la perseverancia y la sed espiritual de permanecer hasta el final de una reflexión tan profunda como esta. Y si tú estás aquí, escuchando cada palabra, es porque Dios está moviendo algo dentro de ti. Porque tu fe está viva. Porque tu espíritu está buscando respuestas, dirección, consuelo, propósito. Y quiero que sepas que esa búsqueda no es en vano. El mismo Jesús que miró a los pescadores junto al lago y los invitó a lanzar sus redes una vez más hoy también te mira a ti. Te llama. Te extiende la mano. Te recuerda que aún hay milagros esperando tu obediencia. A lo largo de esta historia vimos cómo Jesús entró en la vida de hombres comunes, trabajadores cansados que habían pasado toda la noche luchando sin resultados. Y aún así, una sola palabra de Jesús cambió su destino. Ellos no tenían claridad del futuro, no sabían qué esperar, no entendían todo lo que estaba por venir, pero dieron un paso de fe. Lanzaron la red cuando parecía inútil. Confiaron cuando la lógica decía que no valía la pena. Entregaron su vida cuando aún no sabían cuánto esa decisión transformaría al mundo. Y esa es la misma invitación que hoy llega a ti. La invitación a confiar incluso cuando no entiendes. A obedecer incluso cuando no ves. A creer incluso cuando tus redes parecen vacías. Esta historia no es solo una memoria del pasado. Es un espejo para tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que has intentado una y otra vez sin ver frutos? ¿Cuántas veces has cargado frustraciones, cansancio, silencios y preguntas? ¿Cuántas veces has sentido que las fuerzas no alcanzan? Y aún así, Jesús se acerca a tu barca. Él no te deja en la orilla. Él entra en tu historia, en medio del cansancio, en medio del desánimo, en medio de la duda, y te dice lo mismo que dijo hace más de 2000 años. Lanza la red una vez más. Confía una vez más. Cree una vez más. Porque tu milagro no depende de tus fuerzas, depende de tu fe. Y si algo aprendemos de Pedro y los demás discípulos es que la fe verdadera se manifiesta en la acción. Ellos no solo escucharon. Ellos obedecieron. No solo admiraron a Jesús. Lo siguieron. No solo vieron un milagro. Entregaron su vida para vivir muchos más. Cuando dejaron las redes, dejaron todo lo que los retenía. Y hoy Jesús también puede estar llamándote a soltar algo. Quizás un miedo. Quizás un dolor. Quizás una culpa. Quizás una costumbre que te aleja de lo que Dios quiere construir en ti. Y si tú decides entregar aquello que te pesa, descubrirás que Dios no te llama para quitarte, sino para darte. No te llama para empobrecerte, sino para elevarte. No te llama para que pierdas tu vida, sino para que encuentres la vida verdadera. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios una frase de fe que declare tu compromiso con Dios.
Puedes escribir algo como yo lanzo mi red una vez más o yo confío en el plan de Jesús para mi vida. Cuando comentas no solo estás interactuando con el video, estás tomando un acto simbólico de fe. Estás diciendo públicamente que eliges confiar en Jesús, que eliges permanecer, que eliges creer. Además, te invito a dejar tu me gusta, porque eso ayuda a que esta palabra llegue a más personas que hoy necesitan esperanza, consuelo y dirección. Y si aún no estás suscrito, te invito con cariño a unirte a este canal. Cada video es pensado para alimentar tu alma, fortalecer tu fe y recordarte que no caminas solo. Comparte este mensaje con alguien que amas. No imaginas cuántas vidas pueden ser tocadas por una simple acción tuya. Tal vez alguien cercano está viviendo una noche de redes vacías y esta palabra puede ser exactamente lo que necesita para levantarse. Y si este contenido tocó tu corazón, te animo a ver los otros videos del canal. Cada historia bíblica tiene una chispa de luz capaz de transformar tu manera de ver la vida, el dolor, la esperanza y el propósito divino para ti. Ahora, antes de cerrar este video, quiero invitarte a algo más profundo. Quédate en silencio unos segundos. Permite que esta palabra se asiente dentro de ti. Permite que el mensaje de Jesús encuentre un lugar en tu corazón. Cierra los ojos si puedes y respira profundamente. Siente la paz que viene de Dios. Siente esa voz suave que te dice no temas. Estoy contigo. Lanza la red. Yo estoy en tu barca. Que esta historia te acompañe. Que fortalezca tu fe. Que renueve tu esperanza. Y que cada día, al despertar, recuerdes que Jesús sigue llamando, sigue guiando, sigue multiplicando, sigue transformando. Tu historia no termina aquí. Tu jornada con Él apenas comienza. Parte superior do formulario. Parte inferior do formulario. Parte superior do formulario. Parte inferior do formulario.